ancianos son personas que estaban al frente, ¿verdad? Personas que ya habían sido discipulados, que ya representaban en la congregación cierto liderazgo. Y recuerden que el liderazgo es influencia positiva, influencia buena. Y los manda a llamar Pablo y tiene una junta con ellos porque tenía unas recomendaciones muy importantes de parte de Dios. Siempre que Dios da una palabra es una recomendación importante. Y cuando Pablo los manda a llamar, la primera cosa que les trae es el pasado de Pablo. Dice, ustedes vieron cómo me he comportado entre vosotros desde el primer día que entré, desde que me conocen. Cómo yo he servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas y que me han sobrevenido por las acechanzas de mucha gente. Nunca he, ¿verdad?, rehuido anunciarte y enseñarte públicamente y aún por las casas. Y aún he dado testimonio a judíos y personas que se arrepientan para con Dios y les he hablado de la fe que es en Cristo Jesús. Pablo les trae a la memoria cómo ellos habían sido testigos del caminar de Pablo. En esa reunión les hace traer a la memoria cuál era la conducta, ¿verdad?, de un anciano, de un apóstol. Porque Pablo tenía un mensaje completo para ellos, no solamente de palabra teórica, sino de vivencia. Y cuando ellos escuchan de cuál o qué había en el corazón de Pablo, que era hablarle a la gente del arrepentimiento, era hablarle a la gente de la fe, pero también era hablarle a la gente del arduo trabajo que se hace dentro de la obra de Dios. Entonces era hablar de cosas de fe, pero también era hablar ¿de qué? De trabajo. Porque para llegar a lograr cosas grandes se debe ¿de qué? De trabajar. Entonces Pablo les trae a la memoria todas esas cosas que ellos vieron en él y les dice, ¿verdad? Verso 22. Pero he aquí, ahora les tengo un mensaje, que estoy ligado en el Espíritu y voy a Jerusalén, sin saber lo que me acontece allá. Pero el Espíritu Santo me da testimonio que me esperan, ¿qué? Tribulaciones, me esperan prisiones, pero yo no estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que yo llegue, ¿qué? A terminar la carrera con gozo, ¿verdad? Y con alegría termine el ministerio que Dios me ha dado por su gracia. Amado hermano, cuando les dice todo el camino que él había recorrido, que ellos habían sido testigos, dice, pero también tengo algo por hacer en futuro. Tengo una meta donde llegar, tengo una carrera que terminar y la quiero terminar con gozo, la tengo que terminar con alegría, la tengo que terminar bien delante de ustedes, pero bien delante de Dios. Y dice, ahora sé que ninguno de los que me ven en esa junta estaba ahí con ellos, volverá a ver mi rostro. Imagínense el impacto que había en el corazón de Pablo. Era una reunión con gente importante para el servicio a Dios, pero sabía que esa relación con ellos tenía un punto final y les estaba dando las últimas instrucciones porque ya no verían su rostro. Dice verso 26, por tanto les digo una responsabilidad que he hecho delante de ustedes, estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros el consejo de Dios. Por el contrario, les ha dado todo el consejo de Dios. Pablo había sido tan fiel en su testimonio, tan fiel en su responsabilidad para con Dios y para con ellos, que él había estado con ellos, dándoles testimonio vivo de la predicación, de la enseñanza, de la vivencia, de las señales. Porque si usted analiza este capítulo un poquito antes, ¿verdad? Recuerda que aún había un joven que se había caído de 3 pisos y se había muerto. Y él les había dado el ejemplo de las señales de un cristiano, de un apóstol. Dice, no he rehuido anunciarles nada. Y viene la parte, ¿verdad? Dice, por tanto, del verso 28. Aunque él iba a ser apartado, les deja un encargo. Por tanto, ¿qué? Mirad por vosotros. Ponga ahí, subraye la palabra mirar. Mirad por vosotros
y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Amado hermano, observe que al pensar en el mandamiento o en el mandato de apacentar a otras personas, Pablo les deja ver claramente lo que es mirar. Dice, mirar ¿quién? Por vosotros. No les estaba pidiendo que fueran egoístas y solamente pensaran en ellos, no significa eso. No significa que ellos pues se enseñorearan y solamente pensaran para sí. No significa que ellos fueran el centro de toda la obra, porque el centro de la obra es Jesucristo. Esta palabra mirar viene del latín mirari, que significa admirarse. En latín, ¿verdad? Esta palabra significa ¿qué? Admirarse, o bien asombrarse o maravillarse. Entonces, sería un poco bueno entender cuando Pablo dice ahí en la Escritura, por tanto, miren o admírense, ¿o qué? Maravíllense, asómbrense de ustedes, ¿qué? Mismos. Porque, amado hermano, cuando hay una conversión genuina y el Evangelio llegó a tu corazón, tú te puedes admirar de las cosas que Dios ha hecho en ti. Si tú antes tomabas y Dios te quitó el vicio, tú te admiras. Oye, es que no sé cómo lo hizo Dios. Te puedes admirar, tú eres el principal testigo de lo que Dios ha hecho en tu vida cuando dejaste el cigarro, cuando dejaste de golpear, cuando dejaste de hacer algo que no era agradable a Dios. Aunque la gente te dice, oye, tú te ves diferente, pero tú reconoces que algo ha pasado en tu persona. Hay esa admiración. ¿Sí me explico? Pero esa admiración no es para que te pongas en un pedestal. No. Esta palabra admiración o mirar, ¿verdad? También tiene una raíz muy curiosa, ¿verdad? No solamente en el latino, en el español, también en inglés. Mirar. ¿Cuántos hablan inglés? Ahora hay alguien que habla aquí y nos ayuda en inglés. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan la palabra espejo en inglés? Mirror. Mirror. Gloria a Dios. ¿Ya ven cómo se habla en inglés? Viene de la misma palabra mirar. Entonces, tiene un trasfondo muy especial, amado hermano. Mire lo que dice la Escritura. Bueno, antes de ir a la Escritura. Entonces, mirror es ¿qué? En inglés dijimos espejo. Pero ¿para qué sirve el espejo? ¿Para qué? Los espejos no se inventaron para mirarse. Tú no te miras. Se inventaron para admirarse. Y la mujer va y ¿qué? Saca el lápiz labial. Y se empieza ¿a qué? A admirar. No, si no estoy tan mal. Y empieza el delineamiento y empiezan todas las cosas bonitas, ¿verdad? Entonces, esa palabra también, ¿verdad? Nos implica admiración, ¿verdad? Cuando puedes sacar en tu corazón la belleza, la hermosura y la puedes ver tal cual. Miren Éxodo capítulo, aleluya, vamos a ver si él me ayuda rápidamente. Éxodo 38. Cuando dice ahí la Escritura que se hicieron, ¿verdad?, en la casa de Dios, en el tabernáculo. A ver si alguien me halló. Con los espejos, ¿qué? Aleluya.
38:8. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce. ¿De qué lo hizo? De los espejos, ¿de qué? De las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, el espejo como que va más enfocado ¿a quién? ¿Al sexo masculino o al femenino? No sé por qué los hombres podemos salir de la casa y nada más le hacemos así, rápido, ¿verdad? Pero la mujer tiene más ese detalle. Y en aquel tiempo se hizo, ¿verdad?, esa fuente, y cada persona que iba a la fuente a lavarse, cuando se acercaba, ¿qué cree que pasaba? Se veía a sí mismo, se reflejaba a sí mismo, no solamente en el sentido de admirarse, porque en el sentido de verse también o de reflejarse, nos hace ver un espejo, realmente ser observadores de nosotros. Cuando usted se fija en el espejo, se observa, no muchas veces para admirarse, sino para ver si le quedó delineado el saco, la corbata, ha sido el hombre, o bien si combinan por ahí los aretes, o si no se le fue el rímel, o algo de eso. A veces no lo usamos para admirar, pero sí para reflejarnos y ver nuestro estado en el cual vamos a salir. Amado hermano, cuando Pablo les decía, ¿verdad?, y les daba el consejo, mirar, ¿qué? En el verso 28, mirar por vosotros. Habla de que tú te examines a sí mismo de los deberes que tú tienes para con Dios y para con otras personas. Estos hombres llegaban y se lavaban las manos ahí en el tabernáculo, en esa parte, en la casa de Dios, y se miraban a sí mismos. Entonces, cuando hablamos de apacentar, todavía no llego al punto de qué es apacentar. Una de las primeras cosas que Pablo le dice a estos hombres ancianos, tienen que mirar por ustedes, ¿verdad? Mirar su estado en el que se encuentran a la puerta, ¿verdad?, delante de Dios. Tienen que ser observadores de cómo están ustedes delante de Dios. Porque Santiago capítulo 1, verso 23 y 24 dice, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en un espejo natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y muchas veces luego se va y se olvida. Entonces, cuando vamos a la palabra te enseña a ti mismo cuál es tu estado interno, cómo estás tú delante de Dios. Y la palabra se nos vuelve como un espejo. Por eso debemos de ir diario. ¿A qué? A observarnos o admirarnos en la misma palabra. Muchas veces podemos admirarnos de las cosas que Dios ya ha hecho en nosotros, cómo hemos sido transformados o venimos siendo transformados. De repente se le salían unas palabrotas, gracias a Dios ya no se le salen. Dice, oye, ya dejé las malas palabras, oye, ya dejé los albures, oye, ya dejé las maldiciones. Y tú te das cuenta que algo está pasando, ya dejé el resentimiento y te admiras de las cosas buenas que Dios está haciendo. Pero en otras ocasiones tú vas a este espejo que es la palabra de Dios y ¿qué crees? Te admiras a veces al encontrar esos defectos tan grandes que la gente no conoce. Y nadie los ve, pero tú los conoces. Y entonces hasta te sorprendes. Ay, eso que, pues a lo mejor eso que soy diácono, o eso que ya tengo 10 años en Cristo y todavía cuando hablo de la Biblia, Dios me vuelve a recordar aquella cosa desde el inicio que me ha dicho, deja este pecado, deja ese vicio, deja esa, ¿verdad?, mal hábito. Y Dios nos sigue diciendo, y sabes que nos admiramos muchas veces de la desobediencia que hemos tenido para con Dios. Lo bueno es que Dios es misericordioso y no le dice a nadie. Es algo entre Dios y uno. Entonces, amado hermano,
debemos tener cuidado. Por eso dice la Escritura, por tanto mirad que por vosotros. Mire lo que dice un poquito más adelante en 1 Timoteo 4, 16. Primera epístola, Timoteo capítulo 4, verso 16. Verso, desde el 15 lo voy a leer, desde el 14. No descuides el don de Dios que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea ¿qué? Manifiesto, sea como un espejo para todos. Ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué? De la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a quienes, y a los que te oyeren. Entonces, amado hermano, en el caminar hay cosas en las cuales nos podemos desviar a nosotros mismos. Y Pablo le decía a los ancianos, antes de pensar en guiar o apacentar a otras personas, tienes que aprender ¿a qué? A cuidarte, a apacentarte a ti mismo. Porque ti mismo te puede dar la sorpresa y te admires de que ¿qué? De los errores que puedes cometer si tú no te cuidas. ¿A quién? A ti mismo. Porque en el caminar cristiano, amado hermano, puede haber personas que nos quieran separar o que nos quieran desorientar del amor genuino a Cristo. Y uno tiene que estar atento. Por eso leemos la palabra. Por eso llevamos a la gente a la palabra. Para que leyendo la palabra, la gente ¿qué? No se desvíe. Tiene el conocimiento de Dios. Y cuando llega alguien extraño, esa persona ha aprendido ¿a qué? A cuidarse a sí misma. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina en la cual has sido enseñado. Porque si haces esto, te salvarás a ti y también a los otros que te oyen. ¿Por qué cree que Pablo estaba tan preocupado y se cuidaba a sí mismo, que decía, no sea que yo siendo heraldo, siendo quien anuncia las palabras, no sea que yo mismo sea descalificado? Amado hermano, podemos dar testimonio de personas que llega un momento en que se confían. Parece ser que no se dan cuenta que somos humanos y que también, ¿verdad?, si nos ponemos en situaciones de riesgo nos puede ir mal. Y muchas veces la confianza hace que la persona se empiece ¿qué? A separar de Dios y se empiece a descuidar de sí mismo y termina pecando contra Dios y termina pecando contra otras personas, ¿verdad?, familias, y termina haciendo un mal testimonio para toda la gente. Por eso el consejo de Pablo es: ten cuidado de ti mismo. Vete al espejo, mírate, obsérvate. Si nos analizamos a nosotros mismos, si hacemos ese acto de ir al Señor, Señor, muéstrame qué me está sobrando, el Espíritu Santo nos va a redarguir de pecado, de justicia y de juicio, y vamos a tener la oportunidad ¿para qué? Para arrepentirnos, para decir, Señor, pues yo dejo eso antes de que venga algo peor, ¿verdad? Y me arrepiento y me vuelvo contigo y enderezo mis pasos. Pero, amado hermano, cuando no queremos cuidar a nosotros mismos, hacemos caso omiso aún al consejo y empezamos ¿a qué? A tener problemas y problemas. Y eso no lo desea Dios para con nosotros. Por eso Pablo decía: ten cuidado de ti mismo. Mira por ti mismo y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo te ha puesto por obispo. Amado hermano, no vamos a poder cuidar a otros si no primero aprendemos ¿a qué? A cuidarnos a nosotros mismos. Porque el enemigo viene con sutilezas para todos, a querernos engañar. Pero si tú has aprendido a cuidarte a ti mismo, yéndote a ver al espejo diario, te vas al espejo, Señor, muéstrame. Y no estoy hablando de verte físicamente,
Estoy hablando de verte que interiormente, espiritualmente. Muchas veces empezamos a llorar y decimos, Señor, cámbiame, renuévame, fortaléceme en esta área, Señor. Y cuando aprendemos a cuidarnos a nosotros mismos, amado hermano, es tan serio el asunto, ¿verdad?, que muchas veces hacemos, los que somos casados, hacemos equipo con la esposa. Hacemos equipo con la esposa. ¿Sí? O con el esposo. Porque te estás cuidando a ti mismo y le dices, hey, oye, ven, acompáñame. Acompáñame. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer una visita, y yo sé que esa visita es delicada, es mejor son dos que uno. ¿Para qué le juego al valiente? Y me pongo en un riesgo. Mejor he aprendido a cuidarme a mí mismo, pero ella es mi mismo también, porque es mi esposa, somos una misma carne. ¿Amén? Y empezamos a confiarnos aún, ¿sabes qué? Ora por mí, porque me siento tentado. Mi esposa dice, ay, es que eres un pecador. No, sabemos nuestras humanas debilidades. Y qué bueno que nos podemos tener la confianza para orar el uno por el otro. Amén. Eso es parte de empezarnos a cuidar a nosotros mismos. Porque podemos ser tentados en toda situación. Podemos no saber qué responder, pero ya entre dos dicen, a ver, hermano, pues déjenos pensar, vamos a orar y damos una respuesta idónea. Eso es, amado hermano, necesario en el liderazgo, en nosotros. Que si soy una mujer sola, pues me acompaño de una hermana, gloria a Dios. Que si soy un hombre solo, pues me acompaño de un hermano. Pero no podemos estar pensando ir solos a la batalla cuando Dios nos ha rodeado en todo un equipo. ¿Para qué? Para que ganemos la batalla, para que el que sea avergonzado sea el enemigo, para que no seamos nosotros, amado hermano. Por eso cuando uno va a la palabra y está uno siendo vituperado o atacado, uno no debe estarse quedando ahí como que oculto en lo secreto, sin decir, no, yo puedo solito. No, amado hermano, tenemos que reconocer que hay una lucha y es mejor pedir apoyo. Yo sí le he dicho al pastor, ore por mí. Y no diga, no piense que, ay, qué pecador es el pastor. No, porque, amado hermano, necesitamos el cuidarnos los unos a los otros, apacentarnos los unos a los otros. Amado hermano, por eso el apóstol le decía, no puedes cuidar a otros si no te sabes qué, cuidar a ti mismo. Mira por ti y por todo el rebaño. Amado hermano, el rebaño, ¿verdad? Usted pensará que solamente son las ovejas. Todos somos ovejas en este rebaño, porque yo también me debo de dejar pastorear. ¿Sí me escuchó? Todos. Por eso es tan importante estar en cobertura, el saber que a quién le tengo que rendir cuentas. ¿Por qué? Porque si me confío en mí mismo se aloca. Aunque no diga amén. ¿Cuántas veces nos hemos lamentado por nuestras decisiones? Me aceleré. Pero si hubieras tenido a bien frenarte tantito y pedir consulta, o abrir tu corazón, alguien te hubiera dicho, no, estás loco, ¿cómo crees? No vaya a ser como aquel hermano que me decía, ay, pastor, tengo un deseo por predicar la palabra de Dios. Gloria a Dios, hermano. Y si tengo una carga, ¿verdad?, por predicar en un lugar. Amén, gloria a Dios. Y ya tiene un equipo, no, quiero ir yo solito, ya no le quiere ir a la merced. Si no se haga tonto. Quiero predicarle a las prostitutas, pero quiero ir yo solito. Por eso le dije, no se haga tonto, hermano. Chile, cuáles son las intenciones del corazón. Amado hermano, por eso no podemos pensar tan frágil. Tenemos que cuidarnos porque tenemos la responsabilidad de cuidar a un rebaño en que el Espíritu Santo nos ha puesto. ¿Por qué? Por obispos, dice esa parte de la Escritura. Ahora bien, un obispo
¿verdad? Quizás usted ha escuchado esa palabra episcopado y todo ese asunto. Esa palabra viene del griego episcopus. Epis, que es arriba, epigastrio es arriba, pero es un término más para los médicos, es arriba, scopus es observador. Entonces Dios nos ha puesto por encima, o sea, Dios nos da visión, Dios nos hace como las águilas, visionarios. ¿Para qué, amado hermano? Para que estemos por encima del asunto natural humano y podemos ver las cosas espirituales. Y entonces nos pone, ¿verdad? Algunas partes ponen esa palabra como supervisor, alguien que tiene, ¿verdad?, un supervisión o alguien que tiene una visión mayor. Nos ha puesto por encima, ¿para qué? Para observar la obra de Dios, para dirigir la obra de Dios en una forma correcta. Alguien que observa desde arriba, mi hermano, observa mejor, pero también tiende a ser una buena administración. Entonces, en casa, Dios te ha puesto, ¿verdad?, en un punto bien. ¿Para qué? Para que tú gobiernes o porque tú apacentes a la grey, ¿verdad?, o a la iglesia, porque nos han puesto, dice, para apacentar a la iglesia. Y esa parte de apacentar, amado hermano, es importante, ¿verdad? Porque apacentar viene de una parte que es pasto. Entonces, cuando hablamos de apacentar, es llevar a la gente a pastos. Por eso cuando leemos el Salmo 23, el Señor es ¿qué? Mi pastor, es mi obispo, es mi supervisor. Dice, ¿verdad? Nada me faltará. Lugares dedicados, ¿qué? Pastos me hará descansar. Entonces es alguien que gobierna sobre mi vida, pero que me da dirección. Esto es, Él lleva a las ovejas a los lugares correctos para que las ovejas ¿qué? Se alimenten. Se alimenten. Les dirige, les da la dirección y les dice, miren, ese es un buen pasto. Y llegan las ovejitas y ¿qué empiezan? A comer. Observe que no les mete la comida en la boca. ¿Mande? Se las lleva para aquellas que se alimentan. ¿Por qué menciono esto, amado hermano? Porque cuando hablamos de llevarlos a la palabra, precisamente es esto. Llevamos a la iglesia a lugares de verdes pastos. Hermanos, vamos a leer Génesis. Hermanos, vamos a leer este año el programa de esta forma. Hoy que leímos Isaías, ¿qué? Todos los que vamos con la lectura. 37 y 38. Los que vamos, hoy leímos Isaías 37. Los que no están leyendo no están caminando a los pastos verdes. Hoy leímos eso. Amado hermano, no le voy a pasar como un día le pasó a mi perrito. Estábamos platicando de que un perrito mío se enfermó, un animal que tenemos. Y esos días que uno, y como uno no sabe